Cuando Leo se convierte en mártir, la historia del cosmos se tiñe con la llama de un sacrificio silencioso, pero a la vez majestuoso. Bajo el dominio del Sol, astro que nunca deja de brillar incluso en las noches más frías, los nativos de este signo cargan con pruebas que parecen forjadas por el destino mismo para templar su fuego. Allí donde otros signos podrían doblarse ante la carga, Leo eleva su espalda, soporta el peso y lo convierte en estandarte. No es casualidad que a este signo se le entregue la misión de sostener a quienes no pueden sostenerse, de cargar en sus hombros a familias enteras, de ser el pilar que no se rompe aunque el vendaval de la vida lo golpee una y otra vez. La esencia solar de Leo no se apaga en la adversidad, se transforma en calor que da vida a los que lo rodean, incluso si para ello debe renunciar a sí mismo. En el padre que lucha contra la enfermedad mientras sus hijos lo miran como un faro que nunca titubea, en la madre o el padre soltero que se convierte en sol y luna al mismo tiempo para que su hogar no quede en penumbras, en el huérfano que no se permite la debilidad porque debe ser su propia raíz y su propio cielo, en todos ellos arde la llama del mártir leonino. Es un sacrificio que no pide aplausos, que no busca reconocimiento, pero que, sin embargo, engrandece su espíritu hasta alturas que pocos alcanzan. El destino prueba a Leo con desgracias repetidas, con dolores que parecen golpear en círculos, con la sensación de que el universo lo pone una y otra vez frente al abismo. Pero ese abismo, en lugar de consumirlo, lo convierte en un guerrero del alma, en un héroe que no necesita espada porque su fuego interior es suficiente para sostenerse a sí mismo y a todos los que dependen de él. El sacrificio se vuelve parte de su leyenda, y aunque el camino esté marcado por cicatrices, cada herida es también una corona invisible que lo hace más grande, más sabio, más eterno. En ese viaje de dolor y renuncia, Leo se convierte en guardián del fuego sagrado de la vida. Si debe entregar su juventud al cuidado de un padre enfermo, lo hace con la nobleza del que sabe que su misión trasciende lo humano. Si debe multiplicarse para ser sostén de su familia en soledad, lo hace con la dignidad del sol que nunca pide nada a cambio por dar su luz. Si la desgracia le arrebata a sus padres demasiado pronto, no se quiebra, sino que aprende a ser padre y madre de sí mismo, a convertirse en raíz y tronco de un árbol que no dejará de crecer. Y cuando el infortunio lo persigue como una sombra que se repite, Leo no renuncia a su fuego, sino que lo aviva aún más, demostrando que ninguna oscuridad puede extinguir el poder de un alma destinada a brillar. El sacrificio leonino no es debilidad, es transformación. Es el instante en el que la soberbia del león orgulloso se convierte en humildad luminosa, en servicio que honra al universo. Cada lágrima derramada se transforma en oro interior, cada noche de soledad en fortaleza imperecedera, cada carga en un recordatorio de que el sol nunca se oculta realmente, solo se prepara para volver a salir. Y en ese regreso, Leo no solo se convierte en mártir, sino también en símbolo inmortal de resiliencia, en el héroe silencioso que, aun en la penumbra, nunca deja de ser luz para los demás. Cuando Leo atraviesa estas pruebas, el mundo contempla la verdadera grandeza de su signo, no la del rugido altivo ni la del brillo superficial, sino la de la llama que, aun en la oscuridad, ilumina con sacrificio, amor y fuerza inconmovible. Es entonces cuando Leo se convierte en leyenda, porque en su martirio resplandece la eternidad del sol que lo rige. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El martirio de Leo no es una condena sino una alquimia, un proceso mediante el cual el fuego solar que lo gobierna se purifica en medio de la adversidad. Cuando este signo es llamado a sostener cargas que parecen desproporcionadas, el universo revela un secreto mayor, que su misión no es solo personal, sino cósmica. En su capacidad de resistir la soledad, el abandono o la injusticia, se forja un ejemplo vivo de resiliencia que inspira a los demás. El león que debe renunciar a su propia vida para cuidar de un progenitor enfermo, o aquel que queda sin apoyo familiar y debe levantar su destino desde cenizas, se convierte en un canal a través del cual el sol transmite la lección más profunda de todas: la grandeza verdadera nace en el servicio. El sacrificio leonino nunca es un final, sino un portal hacia un estado superior de conciencia. Cada renuncia que enfrenta lo conecta con el misterio de la eternidad, porque la llama solar no se apaga ni siquiera cuando se consume a sí misma en favor de otros. Allí donde parece haber sufrimiento sin tregua, la energía de Leo se vuelve un fuego transmutador que no solo ilumina, sino que eleva a quienes tocan su campo. Es el mártir que transforma el dolor en enseñanza, que convierte la pérdida en semilla de fortaleza, que da al mundo el ejemplo de que incluso el orgullo más ardiente puede sublimarse en nobleza y entrega.
La astrología revela que el destino de Leo no es únicamente brillar desde la cima de la gloria, sino también arder en las profundidades de la prueba. El Sol, como su regente, no tiene descanso, así también el leonino que debe cargar con responsabilidades abrumadoras encuentra en esa constancia su verdadera identidad. Ser mártir no significa derrota, sino encarnar la perpetuidad de una luz que nunca se extingue, incluso si debe atravesar noches interminables. En ese trayecto, Leo aprende a dominar la soledad sin que su corazón se endurezca, a cargar pesos que parecían imposibles sin que su espíritu pierda la capacidad de amar, a resistir sin amargura, demostrando que la nobleza no se corrompe en la adversidad. El eco épico de su viaje radica en que todo sacrificio se convierte en legado. El Leo que dio su juventud para sostener un hogar, el que enterró sus sueños personales para salvar a otro, el que caminó huérfano y se convirtió en guía de sí mismo, deja en el mundo un ejemplo que trasciende generaciones. El sacrificio se vuelve semilla de esperanza para quienes lo contemplan, pues enseña que ninguna desgracia puede apagar el sol interior. El dolor se transmuta en símbolo, y el símbolo en fuerza colectiva, porque el martirio leonino no se queda encerrado en lo íntimo, sino que se expande como luz que nutre silenciosamente a todos los que tocan su campo de energía. La grandeza de Leo como mártir es que nunca deja de ser rey, incluso cuando se ve obligado a arrodillarse ante la dureza de la vida. Esa realeza no proviene ya del brillo exterior, sino de la integridad indestructible que conserva en medio de la renuncia. Cada carga aceptada con valentía se convierte en un trono invisible, cada acto de amor incondicional en un cetro espiritual, cada lágrima contenida en un canto épico que el universo reconoce aunque el mundo no lo vea. Y aunque la soledad y la injusticia parezcan marcar su destino, Leo se eleva porque su misión no es solo sobrevivir, sino demostrar que incluso en el martirio puede existir una forma de majestad. Así, el Leo mártir se convierte en héroe solar que no busca gloria, sino que encarna la luz eterna de la resistencia y el amor. Su fuego no se gasta, se transforma, y en ese proceso se convierte en el corazón indestructible del zodiaco, aquel que enseña que la verdadera victoria no siempre se gana rugiendo, sino sosteniendo en silencio la carga del mundo sin dejar de brillar. Cuando Leo se convierte en mártir, no solo enfrenta el sacrificio desde la dimensión humana, sino que encarna un arquetipo cósmico que se despliega en múltiples planos. En lo profundo de su esencia, la prueba no es únicamente cuidar de un padre enfermo, sostener un hogar en soledad o resistir la ausencia de figuras protectoras, sino demostrar cómo el fuego del sol puede convertirse en calor perenne incluso cuando la propia llama parece consumirse. Este signo, ligado al corazón, al centro vital, no es llevado a estas experiencias por azar, es elegido para que a través de él la humanidad entera contemple que la luz verdadera no es la que brilla para sí misma, sino la que se entrega sin reserva. Ese martirio coloca a Leo en una encrucijada de transformación donde su orgullo, tan característico, deja de ser individualista para convertirse en nobleza universal. Allí, la necesidad de reconocimiento se disuelve y lo que emerge es la entrega silenciosa, la gloria que no busca aplausos, la fortaleza que no necesita testigos. Este tránsito lo convierte en un ser solar que ya no ilumina desde la cima de una montaña, sino desde las trincheras del sacrificio, donde su fuego es capaz de sostener a quienes se derrumban. En este proceso, el león se convierte en alquimista, transmuta la desesperación en coraje, el cansancio en constancia, la renuncia en trascendencia. El aspecto astrológico de este viaje lo conecta con Saturno, que en muchos casos impone responsabilidades prematuras o cargas inevitables. Sin embargo, esa unión de la fuerza solar con la disciplina saturnina forja un espíritu incorruptible. Leo aprende a no depender de nada externo para sentirse grande, porque descubre que su verdadera corona no está hecha de oro ni de laureles, sino de cicatrices que brillan como constelaciones. Allí donde la adversidad intenta doblegarlo, el sol que lo rige le recuerda que aún en el amanecer más débil siempre hay un resplandor capaz de vencer a la sombra. La épica de su martirio también está ligada al rol de guía. Muchas veces quienes rodean a Leo no comprenden la magnitud de su sacrificio, pero se benefician de su constancia y de su calor incondicional. Es como un sol oculto tras nubes densas, no se ve en todo su esplendor, pero sigue dando vida, sosteniendo procesos invisibles que sin él se marchitarían. El sacrificio leonino se convierte en una fuente silenciosa de inspiración, un relato no escrito que permanece en la memoria de quienes recibieron su apoyo. Su fuego se expande como herencia invisible, impregnando generaciones con la enseñanza de la valentía y la dignidad. En este tránsito de mártir, Leo también enfrenta la tentación de rendirse al resentimiento, a la amargura por un destino que parece cargarle con más de lo justo. Pero ahí se encuentra el punto más elevado de su viaje, transformar la herida en compasión, el peso en sabiduría,
la soledad en soberanía interior. Al trascender ese umbral, Leo deja de ser un ser probado por el dolor y se convierte en guardián de la esperanza, alguien cuya historia vibra como un canto épico que recuerda a todos que, aunque el mundo arda, siempre habrá un corazón dispuesto a sostener el fuego de la vida. En lo oculto, este proceso también despierta una conexión espiritual única. El sacrificio hace que Leo aprenda a escuchar la voz del alma con más fuerza que la de la ambición terrenal. El fuego solar se convierte en llama interior que guía sus pasos incluso cuando no hay claridad afuera. Es en esos momentos donde se forja un linaje invisible, porque Leo comprende que su misión trasciende su propia existencia, se convierte en símbolo de lo eterno, en arquetipo del que brilla incluso en el silencio, en maestro del coraje silencioso que no necesita rugir para transformar. El mártir leonino no es un ser derrotado por la vida, sino un elegido para encarnar en carne y espíritu la lección de que el sacrificio no destruye, sino que eleva. Su historia es un himno cósmico que recuerda que el verdadero poder no consiste en dominar, sino en sostener, que la verdadera grandeza no se mide en victorias externas, sino en la capacidad de permanecer encendido cuando todo alrededor se apaga. Y en ese fuego indestructible reside la inmortalidad del signo, porque cada Leo que atraviesa el martirio se convierte en leyenda, en faro eterno que demuestra que incluso en la mayor oscuridad, el sol nunca deja de ser sol. El martirio de Leo encierra una dimensión silenciosa que rara vez se menciona, la lucha interna contra la contradicción de su propia naturaleza. El signo regido por el sol ha nacido para brillar, para expandir su fuego hacia afuera, para ser visto y reconocido como el astro que es. Sin embargo, cuando las circunstancias lo arrastran hacia un destino de sacrificio y carga, se ve obligado a ocultar su resplandor y dirigir su calor hacia pocos, hacia un hogar, un padre debilitado, unos hijos que dependen por entero de su fuerza. Ese ocultamiento no significa derrota, sino una forma superior de victoria, pues allí Leo aprende a descubrir que el verdadero brillo no está en el rugido que se escucha en los valles, sino en la constancia de una llama que sostiene la vida en silencio. Lo no desarrollado en esta travesía es la manera en que Leo se convierte en guardián de lo invisible. La épica leonina, cuando se transforma en martirio, deja de ser un espectáculo externo y se convierte en una batalla espiritual donde se libran fuerzas profundas. En esas largas noches de cansancio y desesperanza, Leo conversa con su propia sombra, con la parte de sí mismo que desea huir, que reclama justicia, que exige descanso. El poder del sol en su interior no es solo un fuego exterior, sino un corazón incansable que, aun latiendo en soledad, sostiene el equilibrio de su pequeño universo. Esta batalla con su propia esencia lo eleva a la categoría de héroe solar que no se mide en conquistas externas, sino en su capacidad de dominar el caos interior y transformarlo en energía vital. Cuando la vida obliga a Leo a ser mártir, emerge también un aspecto astrológico que se suele olvidar, la conexión con Quirón, la herida sagrada que nunca termina de cerrar. Cada vez que Leo carga con una enfermedad ajena, con una pérdida irreparable o con la pesada responsabilidad de sostener a todos sin apoyo, revive esa herida. Pero al hacerlo, se convierte en sanador, no por curar con remedios o palabras, sino por irradiar ejemplo, por mostrar que se puede avanzar con cicatrices abiertas, que se puede seguir ardiendo incluso cuando el viento parece soplar siempre en contra. Esa herida lo humaniza, le quita la máscara del orgullo excesivo y lo acerca a la compasión más pura, al entendimiento de que su fuego no es solo suyo, sino un don entregado al mundo. El martirio leonino también guarda una enseñanza sobre el tiempo. A menudo, quienes nacen bajo este signo sienten que la vida los obliga a madurar demasiado pronto, a cargar con responsabilidades en edades en que otros disfrutan de la despreocupación. Ese adelanto forzado los convierte en guardianes de sabiduría temprana, en seres que aprenden a valorar lo esencial sin adornos. Y, aunque parezca que han perdido oportunidades, en realidad están construyendo un poder más duradero, la grandeza de quien no depende de circunstancias externas para sentirse pleno, porque se ha probado en la forja de lo inevitable. En esta faceta de mártir, Leo también se convierte en puente entre generaciones. Muchas veces su sacrificio asegura la continuidad de un linaje, sostiene la dignidad de una familia, impide que el derrumbe de un hogar sea definitivo. El sol que rige su signo se convierte en un hilo de oro que atraviesa el tiempo, que mantiene encendida una tradición, una esperanza o un legado que de otro modo se habría extinguido. Aunque no siempre recibe gratitud en vida, el eco de su esfuerzo resuena en los descendientes, que sin saberlo beben de la fortaleza de un antepasado leonino que eligió no rendirse. En lo más épico de este proceso, Leo experimenta una transformación que lo acerca al mito.
Así como los héroes solares de antiguas culturas descendían al inframundo para renacer con más fuerza, el mártir leonino desciende a las pruebas más duras de la existencia para emerger con un brillo imposible de apagar. Cada derrota aparente se convierte en un peldaño hacia la inmortalidad espiritual, porque lo que deja de sí mismo no se mide en bienes ni en logros, sino en la fuerza vital que inspiró a otros a no sucumbir. El león que cuida en silencio, que renuncia a su propia comodidad, que enfrenta desgracias repetidas sin perder su dignidad, se convierte en un arquetipo vivo del sol que nunca deja de salir aunque se oculte. El destino ha querido que Leo en su martirio recuerde al mundo que la luz más pura es la que se entrega sin esperar retorno. Allí radica su verdadera realeza, en ser rey no de territorios ni de coronas visibles, sino de la fortaleza interior que sostiene lo imposible. Ese reinado no termina con su vida, porque pertenece a la esfera de lo eterno. Su fuego no se extingue al sacrificarse, sino que se multiplica, convirtiéndose en leyenda, en inspiración, en un rugido silencioso que recorre los siglos para decir que aun cuando todo parezca perdido, siempre habrá un sol en el corazón humano dispuesto a arder. El sacrificio de Leo en su faceta de mártir guarda matices que pocas veces se contemplan, porque no se limitan a la resistencia física o al esfuerzo diario, sino que se expanden en dimensiones invisibles donde su fuego cumple funciones secretas. Cuando se enfrenta a la carga de sostener a otros, el león activa una vibración solar que no solo sostiene cuerpos y realidades materiales, sino también almas enteras que encuentran refugio en su calor. Ese calor no siempre se manifiesta en gestos visibles, muchas veces se presenta en la sola presencia que transmite seguridad, en la fuerza silenciosa que evita que un hogar se desmorone, en la energía vital que fluye de su corazón incluso cuando está agotado. Es como si el sol interior de Leo se convirtiera en un altar perpetuo, donde arde una llama que mantiene unida la vida de quienes lo rodean. Existe una dimensión espiritual en ese martirio que conecta a Leo con la noción de inmolación mística. No se sacrifica solo en lo concreto, sino que aprende a dejar ir partes de sí mismo, sueños, deseos, libertades personales que se disuelven para sostener a quienes ama. Esa renuncia, lejos de extinguirlo, abre en él un canal hacia lo eterno, porque su fuego se purifica en la entrega. Lo que aparentemente se pierde en su vida cotidiana se transforma en un brillo imperecedero en el plano espiritual. Es ahí donde el mártir leonino trasciende la lógica humana y se acerca al símbolo, convirtiéndose en testimonio viviente de que lo inmortal no nace de acumular victorias externas, sino de encender luces en medio de la oscuridad colectiva. La astrología sugiere que Leo, al pasar por estas pruebas, también se conecta con fuerzas que no son propias de su signo. El encuentro con Saturno lo enseña a sostener la paciencia, la austeridad y la disciplina. El roce con Plutón le muestra la intensidad de la transformación radical y la capacidad de morir y renacer en vida. Incluso la influencia de Neptuno puede teñir su sacrificio de un sentido casi místico, en el que su dolor personal se convierte en compasión universal. De esta manera, Leo amplía su identidad, ya no es solo el sol, sino también el guerrero que sabe resistir el tiempo, el alquimista que se regenera desde las cenizas, el visionario que encuentra sentido en el sufrimiento. En este proceso surge un aspecto épico que lo distingue, la capacidad de convertir la rutina más dolorosa en un acto heroico. El levantarse cada día para enfrentar una enfermedad ajena, el resistir la tentación de rendirse, el llevar sobre sí mismo el peso de una familia sin quebrarse, son gestas silenciosas que no figuran en crónicas ni en canciones, pero que constituyen verdaderas epopeyas interiores. Ahí se revela la esencia real del león, no el rugido que domina, sino el corazón que nunca se detiene, aun cuando late en condiciones adversas. Esa persistencia, casi sobrehumana, lo convierte en un símbolo eterno de dignidad, un guerrero que no abandona el campo aunque sus fuerzas se agoten. También es importante reconocer cómo ese martirio despierta en Leo una sabiduría profunda sobre el sentido de la vida. Mientras otros pueden huir del dolor o distraerse con superficialidades, Leo, obligado a enfrentarlo de frente, descubre lo esencial. Aprende a valorar lo que permanece más allá de la desgracia, a reconocer la fuerza que se esconde en la fragilidad, a encontrar grandeza en actos mínimos que sostienen a otros. Su visión del mundo se transforma, y sin darse cuenta, se convierte en maestro, no por discursos, sino por ejemplo vivo. Su historia se convierte en una lección silenciosa que transmite el mensaje de que la verdadera fortaleza no consiste en evitar la caída, sino en levantarse siempre con el corazón encendido. El mártir leonino también representa la paradoja de la gloria. Cuando sufre, parece haber perdido el esplendor que lo caracteriza, pero en realidad, está alcanzando un tipo de brillo más profundo, el de la grandeza invisible. Ya no se trata de ser admirado por multitudes, sino de sostener la vida misma con un amor inquebrantable.
Es un brillo que no deslumbra, sino que nutre, una realeza que no se exhibe, pero que se reconoce en el alma. Esa es la coronación más alta que el destino le concede, convertirse en un sol eterno, no por lo que recibe, sino por lo que da sin reservas. Y en lo más íntimo de su espíritu, ese martirio le otorga una fuerza inigualable. Leo aprende a renacer una y otra vez de sus propias ruinas, a encender su fuego incluso cuando parece que ya no queda combustible. En cada renuncia, en cada lágrima contenida, en cada noche de soledad, se forja un poder que no puede ser arrebatado por ninguna circunstancia. Ese poder es su legado más grande, demostrar que la adversidad no destruye al león, sino que lo eleva a la categoría de mito viviente, a la eternidad de un fuego que, aún en su entrega, nunca se apaga. El martirio de Leo, en su sentido más profundo, revela también la dimensión del corazón como fuerza cósmica. El Sol, regente de este signo, gobierna el centro vital, no solo del cuerpo humano, sino del sistema entero. Por eso, cuando un Leo debe sacrificar su vida personal para sostener a los demás, lo que se activa no es únicamente una capacidad de resistencia, sino un mandato universal de mantener el pulso de la existencia. Cada esfuerzo que realiza, cada día en que se levanta aún sin fuerzas, cada renuncia íntima que lo obliga a dejar atrás un sueño, se convierte en un latido más del corazón solar que mantiene el equilibrio de todo lo que toca. No se trata de un sacrificio individual, sino de un sostén invisible que sostiene el orden cósmico en miniatura. Este papel de mártir le otorga una cualidad heroica que no siempre se reconoce en su justa magnitud. El león que acepta ser sostén de su familia en soledad, o que acompaña a un padre o madre enfermos hasta el final, está encarnando la función solar de proteger la vida incluso en su etapa más frágil. Esa función trasciende la biografía personal y lo coloca en el plano de los arquetipos eternos, así como el sol nunca se detiene en su ciclo, Leo no interrumpe su entrega aunque el peso lo quiebre por dentro. Ese paralelismo lo convierte en un ser que, aunque vive en la cotidianidad, actúa con la grandeza de un héroe mítico que sostiene el universo en su eje. En esa lucha se despierta una sabiduría que va más allá de la experiencia ordinaria. El mártir leonino aprende a reconocer que lo esencial de la vida no está en los triunfos ruidosos, sino en los vínculos invisibles que se tejen en el sacrificio. Descubre que cada lágrima contenida tiene un valor inmenso, porque se convierte en la semilla de una compasión que iluminará a otros. Su sufrimiento no es en vano, pues a través de él se abre a la comprensión de la fragilidad humana, y en lugar de endurecerse, su fuego interior aprende a templarse en ternura. De esa manera, Leo se convierte en un rey que gobierna desde la empatía, un líder que conoce el dolor y por eso es capaz de guiar con un amor verdadero. La astrología muestra que este tránsito de sacrificio conecta a Leo con la dimensión más profunda de Urano y Neptuno, aunque no sean planetas que rigen directamente su signo. Urano lo impulsa a romper cadenas internas, a descubrir una libertad en medio de la carga, a experimentar que incluso en el sacrificio hay una revolución espiritual. Neptuno, por su parte, impregna su martirio de un aura de trascendencia, como si el dolor personal se convirtiera en parte de una entrega mayor, en servicio al colectivo o incluso a lo divino. Esta fusión de energías expande la misión leonina más allá de su propia vida y le confiere un carácter sagrado, como si su lucha individual se inscribiera en un destino universal. En su faceta de mártir, Leo también se enfrenta a la paradoja de la invisibilidad. El signo nacido para brillar se ve obligado muchas veces a que sus gestas queden ocultas, a que nadie aplauda sus esfuerzos ni reconozca sus batallas. Sin embargo, esa invisibilidad es la prueba más grande de su nobleza, aprender a brillar sin necesidad de testigos, sostener la vida sin esperar recompensas. Esta paradoja lo purifica, porque le enseña a encontrar la gloria en lo esencial y no en lo superficial. Al aceptar esa misión, Leo descubre que su fuego no necesita del escenario externo para ser grandioso, basta con que siga ardiendo en la intimidad para que el mundo entero reciba su calor. Lo épico de este proceso no está en la magnitud visible de las pruebas, sino en la capacidad de resistir el desgaste del tiempo sin perder la llama interior. Cada año de sacrificio, cada día de esfuerzo silencioso, cada hora en la que parece que el peso supera sus fuerzas, va forjando un temple indestructible. Al final de este recorrido, Leo se descubre como un ser que ya no necesita sostenerse en lo externo, porque ha encontrado dentro de sí un sol eterno que nunca se extingue. Esa es la victoria final del mártir leonino, demostrar que el fuego del espíritu es capaz de sobrevivir a cualquier sombra, y que el sacrificio no es una condena, sino la vía hacia la inmortalidad del alma. Así, el martirio de Leo se convierte en un canto cósmico que trasciende generaciones, una melodía silenciosa que recuerda que la verdadera realeza no se mide en aplausos ni en riquezas, sino en la capacidad de sostener la vida con amor y dignidad.
El león que entrega su fuerza en silencio es también el sol que nunca deja de arder, y en su aparente derrota habita la grandeza más pura, la certeza de que nada puede apagar la luz de un corazón que eligió arder para que otros vivan. El martirio de Leo contiene una dimensión invisible en la que se revela la esencia más íntima de su vínculo con el sol. Cuando este signo atraviesa el sacrificio de sostener la vida de otros a costa de la propia, se convierte en una extensión del astro que lo rige, un centro de gravedad que mantiene unido lo que podría fragmentarse, un calor que impide que la oscuridad devore por completo a quienes lo rodean. En este papel, Leo aprende que la grandeza no se mide en la cantidad de luz que proyecta hacia afuera, sino en la capacidad de mantener encendida una llama incluso cuando el viento sopla con furia y la soledad pesa como una montaña. Hay una fuerza oculta en su sacrificio que lo conecta con la historia de los héroes solares de todas las culturas. En el mártir leonino resuena el eco de figuras mitológicas que atravesaron pruebas extremas para entregar algo más grande que su propia vida. Es una repetición del ciclo del sol que muere cada ocaso para renacer cada amanecer, un recordatorio de que la luz se multiplica en el acto de entregarse. Cada Leo que soporta enfermedades familiares, que se convierte en sostén único, que sobrevive al desarraigo o al abandono, encarna esa verdad cósmica: la luz no existe para sí misma, sino para ser fuente de vida. En este proceso se manifiesta también la alquimia del dolor en sabiduría. Mientras otros podrían quebrarse o hundirse en la amargura, Leo, regido por el corazón, aprende a transformar cada golpe en un pulso más fuerte, cada pérdida en un espacio de resiliencia. Su fuego interior adquiere un matiz distinto, deja de ser un ardor impetuoso y se convierte en brasas constantes que resisten el paso del tiempo. Esta transformación no es inmediata, es el resultado de noches largas en las que la soledad lo enfrenta con su sombra, de días interminables en los que parece no haber salida. Pero en ese crisol de experiencias, el leonino se convierte en un ser que ya no depende de circunstancias externas para brillar, porque su luz nace de la certeza de que el fuego interior es eterno. El martirio de Leo revela otra paradoja: el signo que representa la autoafirmación y el orgullo debe aprender la humildad de entregarse sin esperar reconocimiento. Esa renuncia a la validación externa lo convierte en rey de un reino más sutil, un trono que no está hecho de oro ni de poder visible, sino de dignidad incorruptible. Su corona ya no se lleva en la frente, sino en el alma. En esta renuncia a los aplausos se encuentra su consagración más alta, porque alcanza un nivel de grandeza que no puede ser arrebatado por el paso del tiempo ni por la indiferencia del mundo. En la dimensión astrológica, el sacrificio leonino no es casualidad. Cada vez que Leo enfrenta estas pruebas, está activando aspectos de su carta natal que lo ponen en contacto con los grandes maestros cósmicos. Saturno lo disciplina y le muestra el peso del tiempo, obligándolo a sostener responsabilidades que otros no soportarían. Plutón lo arrastra a procesos de muerte y renacimiento que lo convierten en alquimista de su propia vida. Neptuno lo conecta con la entrega desinteresada, con el sacrificio que no busca recompensa. Y en todos estos encuentros, el Sol, su regente, le recuerda que ninguna de esas fuerzas puede apagar su verdadera esencia, porque su destino es brillar incluso en el ocaso. El aspecto épico de este tránsito radica en la herencia que deja. Muchas veces su sacrificio no es visto en el momento, pero el eco de sus actos se proyecta en generaciones futuras. Un hijo que aprende la fortaleza silenciosa de su padre leonino, una familia que sobrevive gracias a su constancia, una comunidad que se inspira en su ejemplo, todos llevan consigo la huella de ese fuego. El mártir leonino no solo sostiene su presente, sino que siembra una llama que arderá en la memoria colectiva mucho después de que su cuerpo se haya apagado. El dolor también le otorga una sensibilidad única hacia los demás. Quien ha conocido la carga de sostener lo imposible se convierte en refugio para otros que atraviesan dificultades. Así, Leo se convierte en guía, no porque imponga su voluntad, sino porque su sola presencia transmite confianza. Su fuego, templado por el sacrificio, adquiere una cualidad sanadora, como si su alma irradiara un calor que alivia a los corazones abatidos. Ese don lo convierte en un verdadero líder espiritual, incluso cuando no lo busque, porque los demás sienten que en su fuego hay algo eterno que nunca se extingue. En la cúspide de este viaje, Leo descubre que su martirio no fue en vano. Cada lágrima, cada noche en vela, cada renuncia se transforma en un diamante interior que nadie puede arrebatarle. Ha sido probado en el crisol del destino y ha salido fortalecido, no con la gloria superficial del triunfo inmediato, sino con la inmortalidad silenciosa de quienes se convierten en símbolos eternos. El león que soporta el peso del mundo sin perder su dignidad es un héroe solar que deja tras de sí un mensaje imperecedero: incluso en el sacrificio, incluso en la renuncia más dura, la luz del corazón es invencible.
En el trasfondo del martirio leonino se esconde una verdad que pocas veces se revela, y es la conexión profunda que Leo guarda con el misterio del destino. No se trata solamente de soportar pruebas o de entregarse en sacrificio, sino de encarnar el papel del guardián de la continuidad cósmica. Cuando Leo enfrenta el dolor, no lo hace en un vacío, sino en nombre de la rueda de la vida, del ritmo solar que garantiza que cada final de nacimiento a un nuevo inicio. En esta misión, el león asume el peso de mantener abierto el portal entre lo visible y lo invisible, entre la materia y el espíritu, entre lo efímero y lo eterno. Cada etapa de sufrimiento en su vida tiene un correlato en los cielos. Así como el sol atraviesa eclipses y su luz parece apagarse por instantes, Leo experimenta momentos en los que su fulgor interior parece extinguirse. Sin embargo, igual que el sol reaparece siempre con más fuerza tras la sombra que lo cubre, Leo renace de sus propias cenizas en un ciclo inquebrantable. Lo que otros llaman martirio, en el lenguaje de las estrellas es una consagración, una prueba que revela quién está destinado a convertirse en pilar cuando todo lo demás se derrumba. Lo épico no se limita al acto visible de resistir, sino también al silencio con el que soporta. Mientras otros signos buscan apoyo en la multitud o en la palabra compartida, Leo aprende a transmutar su dolor en una fuerza silenciosa que se acumula en el interior. Esa reserva invisible lo convierte en un ser que, llegado el momento, puede liberar una energía imparable capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. El león que calla en medio de la tormenta no está derrotado, está reuniendo un poder que en su momento se desplegará como un rugido capaz de estremecer los cimientos de lo que parecía inamovible. El sacrificio también abre puertas a una sabiduría ancestral. En medio de la prueba, Leo entra en contacto con los arquetipos solares de todas las eras, desde los héroes que dieron su vida por salvar a su pueblo hasta los dioses solares que descendieron al inframundo para devolver la luz a los hombres. En esas figuras míticas encuentra espejos de su propio viaje, confirmando que su historia personal no es solo suya, sino parte de un relato mucho más amplio que atraviesa culturas y civilizaciones. Esta conciencia despierta en él una grandeza distinta, ya no basada en lo personal, sino en lo universal, comprende que su sacrificio lo vincula con un linaje eterno de portadores de luz. El dolor vivido lo vuelve capaz de reconocer el dolor ajeno en su forma más pura. El fuego que antes ardía con ímpetu juvenil se transforma en un fuego maduro, capaz de dar calor en lugar de quemar. Así surge en él una nueva forma de liderazgo, una autoridad que no necesita imponerse porque nace de la experiencia y del ejemplo. Es en este punto donde Leo se convierte en un verdadero soberano espiritual, alguien que inspira sin necesidad de palabras grandilocuentes, alguien cuya sola presencia encarna la prueba superada y la certeza de que ningún obstáculo es definitivo. Desde la mirada astrológica, este tránsito está marcado por alineaciones que invitan al renacimiento. Los aspectos de Saturno lo atan al deber y lo someten al peso del tiempo, pero es esa misma carga la que fortalece sus huesos interiores y le da solidez indestructible. Plutón lo conduce a enfrentar muertes simbólicas, despojándolo de todo lo superficial hasta dejar solo la esencia pura de su ser. Neptuno lo conecta con la entrega sin condiciones, enseñándole que el verdadero amor no espera nada a cambio. Y Urano, en su sacudida, lo libera de cadenas invisibles para que pueda reconstruirse desde un lugar más auténtico. Todo este conjunto planetario no es castigo, sino forja, no es condena, sino bautismo de fuego. Lo grandioso de este camino es que, al atravesarlo, Leo se transforma en un faro para los demás. Su vida deja de ser únicamente suya para convertirse en ejemplo, en mito vivo, en inspiración que demuestra que la luz puede persistir incluso en las circunstancias más adversas. Cada lágrima derramada, cada noche de soledad, cada batalla interior se convierte en una chispa que otros podrán seguir cuando se encuentren perdidos en su propia oscuridad. Esa es la herencia secreta del mártir leonino, no solo sobrevivir, sino sembrar caminos de fuego que otros puedan transitar. Cuando finalmente la rueda del tiempo lo conduce a la liberación, Leo descubre que su sacrificio lo ha elevado a un estado en el que ya nada puede derribarlo. Su corona, ahora invisible, brilla con una luz que no necesita ornamentos. Es la corona del alma que se ha probado a sí misma y ha vencido. Y en ese instante, el león comprende que nunca estuvo destinado a extinguirse, sino a convertirse en símbolo eterno del sol que, aun tras los eclipses más largos, siempre vuelve a levantarse para iluminar el mundo. El martirio de Leo no solo se manifiesta en lo visible de la carga que asume, sino también en las batallas invisibles que libra en su interior. Allí, en lo profundo de su espíritu, se encuentra con la contradicción entre la necesidad de mostrarse fuerte y el deseo íntimo de dejarse sostener. Esta tensión no es una debilidad, sino parte de su destino astrológico,
ser simultáneamente el pilar y el ser humano que sangra bajo el peso del deber. Es en esa contradicción donde Leo encuentra la llave de su grandeza, porque el dolor le recuerda que incluso el sol necesita descansar al caer la noche, y que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de seguir brillando a través de ellas. El aspecto épico de este camino se revela en la manera en que Leo aprende a transformar la herida en un faro. A diferencia de otros signos que buscan refugio en lo colectivo o en la evasión, Leo atraviesa el sacrificio como un campo de batalla en el que cada golpe lo convierte en un guerrero más sabio. Su martirio es el fuego que forja espadas invisibles, la espada de la resiliencia, con la que corta las cadenas del pasado, la espada de la compasión, con la que toca los corazones de quienes también sufren, la espada de la visión, con la que proyecta un futuro donde el sacrificio no será en vano. Su dolor se convierte en un arsenal espiritual que lo acompaña de por vida. Astrológicamente, cuando Leo se convierte en mártir, se conecta con la energía del eje nodal que lo empuja a trascender lo personal para abrazar lo universal. El nodo norte lo impulsa a dejar de buscar brillo únicamente en el aplauso, y el nodo sur le recuerda que debe soltar la tentación de gobernar por orgullo. En esa alquimia, el fuego solar se vuelve más puro, menos vanidoso, más eterno. El martirio es, entonces, un tránsito hacia un tipo de realeza que no depende del trono ni del cetro, sino de la capacidad de guiar con el ejemplo silencioso y de sostener sin ser visto. El peso de la desgracia que se repite una y otra vez en la vida de Leo no es un azar cruel, sino un entrenamiento del cosmos para despertar en él un liderazgo indestructible. Cada pérdida lo vacía de lo accesorio, cada caída lo desnuda de lo superficial, cada desafío lo acerca más a la esencia luminosa que lo define. Así, Leo aprende que no necesita adornos para brillar, que su fuerza no está en lo que muestra, sino en lo que es. La desgracia lo golpea, pero nunca lo destruye, lo moldea como el fuego moldea el metal, lo refina hasta convertirlo en una figura que trasciende la individualidad para convertirse en símbolo. La épica también se revela en la manera en que Leo sostiene a los demás en medio de su propio dolor. Aunque la carga sea pesada, aunque la soledad lo acompañe, aunque el cansancio lo arrope, encuentra siempre una chispa de luz para ofrecer a quienes dependen de él. Su sacrificio se convierte en refugio, en calor, en alimento emocional que mantiene vivas a otras almas. En ese acto, Leo encarna al sol en su estado más puro, no pide nada a cambio, simplemente irradia porque su esencia no sabe hacer otra cosa. Y aun cuando no recibe reconocimiento, aun cuando su entrega parece invisible, el universo registra su obra y la consagra en la memoria de lo eterno. En lo oculto, este martirio despierta en Leo una dimensión espiritual que va más allá de lo tangible. El dolor abre en su interior un portal hacia la comprensión profunda de los ciclos de la vida, hacia la aceptación de la muerte y del renacimiento como parte de una danza cósmica. Su fuego se vuelve ritual, una llama que conecta lo humano con lo divino, que transforma la desgracia en ofrenda. Desde esta perspectiva, cada sacrificio que atraviesa no es solo un acto personal, sino una contribución al equilibrio del universo. Leo se convierte en un guardián solar que mantiene la rueda girando, aun cuando la oscuridad parece detenerla. Al final, lo que distingue al mártir leonino es que no se conforma con sobrevivir. Su espíritu no fue creado para permanecer en silencio eterno, sino para emerger de la prueba como un sol más fuerte, más sabio, más compasivo. Y en ese renacer, Leo deja de ser solo individuo y se convierte en arquetipo, en héroe solar cuya historia inspira a otros a no rendirse. Su vida se vuelve un poema épico escrito por las estrellas, un recordatorio de que el sacrificio no es el fin, sino la prueba suprema que convierte a un ser humano en leyenda viviente. De este modo, cuando Leo se convierte en mártir, no pierde su esencia radiante, sino que la multiplica. Sus cicatrices son constelaciones, su dolor es fuego transmutado, su soledad es puente hacia lo eterno. Y en la vastedad del cielo, su nombre queda inscrito como símbolo del corazón que nunca se apaga, como la promesa de que incluso en la mayor de las pruebas, el sol siempre regresará para iluminar el mundo. Cuando Leo atraviesa el sendero del martirio, hay un aspecto oculto que se despliega en silencio, la lucha contra la invisibilidad. El sol, su regente, fue hecho para brillar y ser visto, pero en este tránsito, Leo aprende a vivir en la sombra, a sostener su fuego sin reflejos externos. Este aprendizaje es una de las pruebas más duras que el cosmos le ofrece, porque lo obliga a descubrir que su resplandor no depende de la mirada ajena, sino de la conexión con su propia esencia. En ese vacío, donde no hay aplausos ni reconocimientos, Leo se enfrenta a la desnudez de su alma y encuentra una grandeza que no necesita escenario. Esa es la realeza silenciosa, aquella que brilla aunque el mundo no la observe.
En la construcción de este destino, los vínculos familiares y ancestrales tienen un peso fundamental. Muchos leos mártires cargan con patrones heredados de sacrificio, lealtades invisibles que los atan al deber de sostener lo que otros no pudieron. El linaje se convierte en prueba y en legado, y Leo se alza como el elegido para romper cadenas que se arrastran desde generaciones. Esa lucha contra lo invisible es épica porque no enfrenta solo circunstancias presentes, sino las sombras del pasado que habitan en la memoria de su sangre. Allí, en lo más profundo, el león se transforma en guerrero de su estirpe, aquel que atraviesa la noche para que los que vengan detrás puedan caminar en luz. El martirio también lo conecta con la paradoja del tiempo. Mientras su corazón ansía vivir con pasión y entrega inmediata, las responsabilidades que carga lo obligan a un ritmo más lento, marcado por Saturno y sus exigencias. Este choque entre la urgencia del fuego y la paciencia de la piedra se convierte en una forja interior que lo disciplina y lo expande. Leo aprende que el héroe no solo arde en batallas rápidas, sino que también sabe resistir en guerras largas donde la gloria no se alcanza en días, sino en décadas de constancia. Esa es la épica del tiempo en Leo, la transformación de la impaciencia en eternidad, de la prisa en permanencia. Hay un nivel espiritual en el que este camino de sacrificio lo conecta con la figura del sol oscuro, esa fase donde la luz se repliega hacia adentro para regenerarse. Leo, signo asociado a la vitalidad y a la creación, vive en su martirio una experiencia solar de muerte y renacimiento. Cuando siente que su fuego se apaga, en realidad se está gestando una nueva forma de irradiar, menos dependiente de la fuerza física y más anclada en la fuerza del espíritu. De esta manera, el león aprende que no hay eclipse capaz de robarle su esencia, que incluso en la oscuridad más total, la luz nunca desaparece, solo espera el momento de volver a desplegarse. El sacrificio que Leo vive no siempre es comprendido por quienes lo rodean. Muchas veces su entrega es tomada por obligación, su fuerza por algo natural y su resistencia por algo dado. Y es allí donde surge otra de sus batallas, la de no permitir que la incomprensión de los demás apague su grandeza interior. El silencio de reconocimiento es, paradójicamente, la música que lo moldea, porque lo obliga a volverse soberano de sí mismo, sin depender de la validación externa. La épica de Leo se manifiesta en su capacidad de seguir dando aun cuando no recibe, de seguir brillando aun cuando parece invisible, de seguir sosteniendo aun cuando nadie lo sostiene a él. En el trasfondo astrológico, este tránsito lo conecta con la energía de Quirón, la herida sagrada. El mártir leonino lleva cicatrices que se convierten en maestros, porque cada dolor experimentado abre en él la capacidad de sanar a otros. Quirón lo enseña a mirar la herida no como un límite, sino como un portal. Allí donde sangra, Leo encuentra la fuerza de enseñar, allí donde perdió, aprende a dar, allí donde fue golpeado, descubre cómo levantar a otros. Su fuego ya no es solo vitalidad, es medicina que irradia desde lo más profundo de su experiencia. En lo más épico de su viaje, el mártir Leo descubre que no es solo individuo atravesando pruebas, sino símbolo de la humanidad que resiste. Cada sacrificio que vive es espejo de millones de almas que también cargan con destinos pesados. Su capacidad de mantenerse firme lo convierte en mito vivo, en encarnación del sol que se dona sin cesar. El martirio no lo reduce, lo amplifica, no lo encierra, lo abre a una dimensión donde se vuelve eterno. La adversidad no le roba su corona, solo la transforma en un círculo de fuego que arde dentro de su corazón, invisible pero indestructible. Así, cuando el ciclo se completa, Leo se revela como lo que siempre fue en lo profundo, un héroe que no se mide por victorias fáciles, sino por la capacidad de sostener mundos en ruinas, un mártir que no queda en el dolor sino que lo transfigura, un sol que aún tras miles de eclipses sigue encendido. Y en ese destino se eleva como guía, como memoria, como faro inextinguible que recuerda que el sacrificio no es la tumba del fuego, sino el crisol donde se forja la eternidad.